Storytime de terror. Todo empieza con una señora, la cual no tiene dinero para pagar la renta de su casa, por lo cual se le ocurre la idea de vender hamburguesas en la calle, así que ese mismo día se puso a preparar las hamburguesas. Al día siguiente ella fue al lugar donde pondría su puesto. Pasaron minutos, y ahí es donde salgo yo. Para eso yo no había comido desde hace 2 horas, por lo que tenía tanta hambre, así que decidí ir a ver qué vendía la señora. Cuando me acerco vi que la viejita vendía hamburguesas, por lo que no tenía otra opción más que comprarme una. La hamburguesa me supo a gloria, por lo que decidí comprarle otra. Después me fui, y empezó a llegar más gente, y le compraron hamburguesas. Para eso yo en la noche decidí ir de nuevo a ver si estaba la señora para pedirle otra. Ella me dijo que ya no tenía, por lo que yo me decepcioné, y me dijo que tal vez para el día siguiente traía más de esas hamburguesas. Para esto la señora ya no tenía la carne suficiente para las hamburguesas, por lo que decidió ir a la calle y al supermercado a ver si encontraba de esa carne, pero ya no había. Ella desesperada no sabía qué hacer, por lo que cuando iba caminando vio a una niña de la calle. Ella le dijo que si quería que la llevara a su casa. La niña se puso feliz y aceptó. En la casa la señora le dio de comer, pero lo que no sabía la niña es que la señora tramaba algo oscuro, así que casi todas las horas que estuvo ahí le daba de comer. Al día siguiente la señora ya tenía más hamburguesas. No se sabía de dónde había conseguido más, pero esa carne estaba un poco rara, pero la gente casi no le tomó importancia. Al momento de que la señora terminó de vender, ella ya se dirigía para su casa, pero los policías llegaron a rodearla y la arrestaron. La señora les dijo que por qué motivo la arrestaban. Los policías le dijeron que porque la carne de sus hamburguesas no era de animal, sino que era de humano. La señora desconoció y les dijo que porque se imaginaban eso. Su primera prueba era que sus vecinos la vieron entrar con una niña de la calle, y que al día siguiente se habían escuchado ruidos de gritos de una persona o de una niña pequeña, y la otra era que en su patio había sangre y que olía muy feo. Después de un tiempo yo empecé a notar que ya no abría la señora. Yo suponía que ella ya se había ido a otro lugar o así, pero al momento que llegué a mi casa fui a mi computadora y me salió una noticia muy fuerte y muy asquerosa, la cual decía el noticiero lo siguiente: esta mañana se ha descubierto que las hamburguesas de Doña Marta fueron hechas por carne de humano. La víctima fue una niña de 6 años llamada Sofía. Sus papás trataron de buscarla, pero cuando los policías entraron a la casa de la señora, descubrieron los restos de Sofía en su patio. Los vecinos fueron los que avisaron del problema. Esta mañana yo estaba llena de náuseas y les mandé la noticia a mis compañeros vecinos de la comunidad y personas que conocía para mantenerlos informados. Mis amigos se pusieron muy mal e incluso algunos les dio un trauma desde ese día. No como cosas de la calle. Todos los años ese mismo día se pide justicia por Sofía y dejamos cosas en su altar. Este caso fue nombrado hamburguesas de niña. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les dio miedo? Hola, les traigo una nueva historia de terror. Aclaro que no es mía la historia. Bueno, comencemos. Esto me pasó en 2021 con mis primos en un bosque. Estábamos en un paseo con toda la familia. Íbamos directo hacia un rancho que tenía nuestros familiares hace mucho tiempo. Cuando llegamos allí, nos dieron a mis primos y a mí que desempacáramos la ropa y que después podíamos ir a jugar todos. Quedamos de acuerdo para hacer eso, tomar una siesta y después salir a las 6 de la tarde a investigar. A mí me daba miedo porque eran las 6 de la tarde, ya se estaba oscureciendo, pero sin embargo, mi prima dijo que no tuviera miedo, que ella estaría contigo. Tiempo después llegamos a lo más fondo del bosque, vimos una cabra negra y no le prestamos atención porque es normal que hayan animales. Estábamos en un rancho 10 minutos, después jugamos a las escondidas y yo me escondí con mis 2 primas, mientras que nuestro primo menor contaba. Él dijo listo o no, ahí voy. Él empezó a buscar. Yo me empecé a preocupar porque después de 8 minutos él no nos podía encontrar. Yo llamé su nombre varias veces, pero nunca respondió. Mis primas y yo empezamos a buscarlo, pero nunca apareció. Para ese tiempo ya eran las 7 de la noche, todo estaba oscuro y nosotras seguíamos en lo más fondo del bosque. Mi prima perdió su celular y dijo chicas, tendremos que correr, mi celular se queda sin batería. Yo me preocupé más y empecé a correr sin dirección con mis primas. Después por fin llegamos al rancho y corrimos a decirle a mi tía que no encontramos a nuestro primo. Ella se rió y nos miró muy raro. Ella nos llevó a la habitación y nos mostró que nuestro primo todo el tiempo estaba en la habitación jugando con sus juguetes. Yo le dije primo, ¿dónde estabas? Él se rió y dijo siempre he estado aquí, y tenía una cara macabra. El caso de Alejandra Icocho, una mujer que fue asesinada de la manera más horrible. Alejandra era una mujer de 32 años de edad, originaria de Guatemala. Ella era madre de 3 y estaba casada con Mario Osvaldo, un hombre de 42 años de edad. Todos los vecinos conocían a este hombre como una persona abusiva y bastante agresiva. En varias ocasiones fue captado por los vecinos gritándole a Alejandra, también intentando pegarle a Alejandra con un machete. Los vecinos siempre intervenían, pero lamentablemente esto no fue suficiente. Un día a Mario le llegó la noticia de que Alejandra lo estaba engañando con otro hombre. Al enterarse de esta noticia, Mario se puso bastante enojado, por lo que la noche del lunes 29 de octubre del 2018, los vecinos comenzaron a escuchar gritos desgarradores y ruidos muy extraños viniendo de la casa de Alejandra y Mario. Algunos vecinos, furiosos por los ruidos que no dejaban dormir, decidieron ir a la casa de Alejandra e ver qué estaba pasando. Cuando entraron se encontraron una horrible sorpresa en la casa. Se encontraron con una escena muy sangrienta. Alejandra se encontraba acostada en su cama, sin manos ni pies. También Alejandra tenía una cortada muy profunda en la mitad de su cara. Su cara estaba casi completamente partida en dos de alguna manera, y a pesar de sus heridas, seguía viva. Lo peor de todos es que sus vecinos del shock, supongo, no podrían hacer nada por ella y decidieron grabar la escena. Y como es muy común de estos casos, el video se hizo popular rápidamente. Mario se dio a la fuga, pero afortunadamente lo encontraron 4 días después de lo sucedido. La. Una
vez estaba en la cama con mi celular cuando escucho que mi mamá me grita que iba a salir de compras, que si quería acompañarla. Ella solo me dijo que me dejaba dinero en la mesa y se fue. A mí me agarró sed, así que fui a por un vaso de agua. Me lo serví y me lo tomé. Después volteé hacia la heladera y me di cuenta que había una nota que decía: entraste a un juego, cumple con las reglas si quieres sobrevivir. Yo pensé que era una broma de mal gusto para darme temor y escalofríos, entonces rompí la nota y tiré a la basura. Estaba en mi cama viendo TikToks cuando de pronto se abre mi puerta y se cierra brusco, y pasa lo mismo con la ventana. Se abre y se cierra bruscamente y se empiezan a caer cosas. Yo me horroricé. Entonces decidí esconderme debajo de mi cama. Ya cuando todo se tranquilizó, vi la misma nota en mi cama, pero esta vez decía: si de verdad quieres sobrevivir, cumple con las reglas si no te pasara algo malo, y en las reglas decía: si ves que se abre la ventana, ciérrala rápidamente porque seguramente un espíritu quiere entrar y poseerte. Segunda regla: si escuchas que tu mamá te llama pero ves en tu celu que tenés un mensaje de ella, la que te llamó no es tu mamá y no le respondas, entonces se abrió la ventana y yo la cerré rápidamente. Luego, 5 minutos después, escucho que mi mamá llega y dice que la comida ya estaba hecha desde antes, pero veo que tengo un mensaje de ella que decía que ya estaba por llegar, que solo estaba a 10 cuadras de mi casa, y no le respondo. La voz se hacía cada vez más y más gruesa, y escucho que esa cosa se acercaba a mi recámara. Yo me asusto y llamo al 911 y me decían que llegaban en 5 minutos. Pero esos 5 minutos pasaron a ser 15 minutos. Cuando dejé de escuchar ruidos, me desesperé, ya que los policías no llegaban. Llamé de vuelta pero no contestaron, así me fijé por una ventana a ver si había alguna señal y me quedé horrorizada. Eran los policías pero descuartizados. También había una patrulla, pero adentro los policías estaban desmayados. Pero yo me preguntaba: ¿y dónde está mi mamá? ¿Dónde carajo está? Yo no sabía qué hacer, así que lo único que pude hacer es saltar desde la ventana y quedarme en el casa de un vecino. Pasé 1 hora y media explicándole al vecino todo lo que me sucedió. Me creyó ya, que tenía algunos cortes por desesperación y tics que me hicieron chocar contra la punta de varios muebles, causándome esos cortes. Después llegó mi mamá, llorando y abrazando, jurando que no iba a volver a dejarme sola, y desde ahí que no me dejan sola. En la mañana desperté y fui a desayunar. Las noticias estaban diciendo que se escaparon 3 asesinos de la cárcel. Mi mamá estaba hablando de eso por teléfono con mi tía, pero yo y mi familia no nos preocupamos ya que vivíamos en una privada muy segura. Ya era de noche, así que mi hermana y yo fuimos a dormir porque mañana teníamos escuela. Cuando despertamos fuimos a ver las noticias que decían que no salieran por más importante que sea, ya que era súper peligroso. A mí y a mi hermana nos dio igual porque no dijeron que ya habían matado a gente y cosas así. Entonces empezamos a arreglarnos hasta que nos vio mi mamá y me preguntó si íbamos a ir a la escuela. Le dije que sí, pero nos lo impidió, diciendo que era muy arriesgado. Le hicimos caso y nos fuimos a quitar el uniforme. Mi papá y mi mamá tuvieron que salir al supermercado para comprar comida, para poder alimentarnos correctamente durante estos días. Tuvieron que salir con mucha precaución. Después le hablé por llamada a una amiga de la escuela. Cuando me contestó, me dijo que porque no había llegado. Le dije que no iba a ir por las noticias que aparecieron en la televisión. Me dijo que no creyera en eso, porque la mayoría de veces es falso. Estuvimos platicando un buen rato en lo que empezaban sus clases. Luego llamaron a sus padres para que hablen con ella, así que la tuvieron que suspender por un día, pero antes de que se fuera, me dijo que se iba a vengar de mí. Pero no me importó y me fui a mi salón, pero pasó un día y ella llegó y me estaba mirando feo, pero no le presté atención para que se enojara más. Pero ella se sentó atrás de mí y me empezó a molestar y me estaba aventando papeles que decían que le tenía miedo y por eso no hacía nada. Y entonces le dije: niña, yo no quiero problemas contigo, ya que yo no soy como tú. Y entonces ella se ofendió y en eso llegó el recreo y yo estaba en la cooperativa comprando unas sabritas y en eso ella pasa y se tira al piso y entonces todos los maestros fueron para ver qué le pasó y ella se estaba haciendo la que lloraba y entonces dijo que yo la empujé a propósito, cosa que no era verdad, y le dije a la Miss que yo en ningún momento la había empujado y mucho menos a propósito, pero como Lily se estaba haciendo la víctima, le creyeron a ella y llamaron a mis padres, pero en eso llega una de las supervisoras que lo había visto todo y dijo que ella misma se había tirado y que yo no había sido. Entonces la maestra se enojó con Lily y entonces de nuevo la suspendieron, pero ahora 3 días por inventar cosas que no eran ciertas. Pero hasta ahora ya nunca supe más de esa niña, ya que la cambiaron de escuela. Un día, cuando tenía alrededor de 5 años, estaba viendo televisión desde mi habitación y observé cómo mi mamá metió un encendedor en el horno antes de que llegara mi papá. Aclaro que mi papá se había ido a comprar unas cosas de la casa. Cuando volvió, abrió el horno y como estaba prendido el encendedor, le explotó en la cara y se quemó todo como venganza por mi papá. Fui a mi habitación, agarré pintura para el cabello y se lo arrojé todo en la cara a mi mamá. Ella se levantó gritando muchas groserías y me agarró del brazo y me empezó a golpear muy feo. Al día siguiente, cuando llegué al colegio, me fui a juntar con mi grupito de amigos porque con las niñas no me llevo muy bien. Bueno, el punto es que eran medio brutos y me tocaron el brazo donde tenía lastimado y grité de dolor. Cuando me vieron, fueron corriendo a llamar a una profesora
difusora y llamaron a mi mamá para que viniera a hablar sobre por qué estaba toda lastimada, ya que yo ya había contado todos los problemas que pasaban en mi casa. Mi mamá dijo que todos esos problemas me los inventaba, ya que era muy creativa y veía muchas películas, a lo cual le creyeron. Cuando llegué a mi casa mi mamá me dijo que porque andaba contando los problemas del hogar, que soy una chismosa de mierda. También dijo cosas que nunca me olvidaré, como por ejemplo que yo era una basura como hija, y para aclarar ella me desprecia, ya que no soy rubia, blanca y de ojos verdes como ella, al contrario soy morena y de pelo negro como mi papá. Los problemas seguían como normalmente. Mi mamá me mandó a vivir con mis abuelos por unos meses debido a que había nacido mi hermana menor. Aclaro que esto ya era cuando tenía 9 años, y fue ahí cuando comenzó mi verdadero infierno. Días después mi abuelo falleció y mi abuela cayó en depresión debido a que me regresé a casa de mi mamá. Cuando apenas llegué vi a mi hermana, que en ese entonces tenía 5 años, se veía tranquila, pero era muy mala. Efectivamente fue mala porque me escondía las cosas, le contaba todo lo malo que ella hacía a mi mamá, culpándome a mí. Así pasaron 2 años, hasta que era mi cumpleaños número 11, mi hermana quería soplar la vela, y como yo no quería la tiré contra el piso, y desde ahí todos mis familiares me dieron la espalda hasta mí. Papá, mi hermana me tiraba del pelo y me mordía hasta el punto que me cortó todo mi pelo mientras dormía, y tuve que andar como Dora. Un tiempo después, me encontraba haciendo mi tarea mientras veía TikTok. Me salió el video de una niña que abría un sacapuntas y se cortaba, y yo quise probarlo, ya que mis padres me pegaban mucho, me echaban la culpa de todo y tenía muchos problemas en el colegio. Me cortaba muchas veces hasta sangrar. Un día mi hermana se enteró, fue y se lo contó a todo el colegio. Mis padres hablaron conmigo y me dijeron que me mandarían a un psicólogo y que lo sentían todo lo que habían hecho. Ahora, actualmente mi hermana me pide perdón por ser una malcriada, pero yo no le creo, debido a que tengo inseguridades por ella, y mi mamá falleció, pero eso me hace sentir muy feliz porque ahora sé que ya no me maltratarán como ella lo hacía. Del otro lado, mi papá sigue mandándome al psicólogo, aunque ya ni les hable y solo los ignoro, pero en el fondo, sé que estoy mal de la cabeza. Por ejemplo, siempre tengo un collar en el cuello, que siempre lo uso como una ouija. Quiero venderle el alma de mi hermana al diablo, y aún con 12 años me sigo cortando y pienso en escaparme de mi casa porque no quiero seguir viviendo en esa casa de locos. ¿Ustedes qué piensan? Historia de terror, créditos mi prima. Bueno, lo contaré en primera persona. Estaba jugando la ouija con unos amigos, ya que no creíamos todo lo que decía la gente sobre la ouija. Entonces estábamos jugando, y yo vivo por un barrio muy en el monte, así que estaba muy oscuro porque era de noche, y una de mis amigas preguntó: ¿cuándo moriré? Y la ouija respondió mañana. Yo estaba sorprendida porque la ouija se movía. Mi mamá trabajaba muy tarde y me quedaba con mis abuelos. Pero esa noche, mis abuelos fueron a una fiesta, por eso invité a mis amigas y amigos. Después ellos se fueron a sus casas y yo me quedé solita en la casa de mis abuelos. En la habitación que estoy tengo un espejo enfrente de mi cama. Me desperté en la noche, no sé a qué hora, pero sentí como si no pudiera moverme. Como paralizada, y en el espejo vi una silueta de un círculo. De pronto ese círculo se puso frente a mí. Yo estaba boca arriba en mi cama, y la silueta estaba enfrente de mi cara. Yo intentaba gritar pero no podía, y me la pasé despierta hasta que mis ojitos se cerraran y me quedé dormida. Y al siguiente día estaba normal, pero recibí la noticia de que mi amiga había sido encontrada en el patio de su casa con sangre y estaba muerta. Yo no podía creerlo, ya que la quería mucho. Pero desde ese día, me pasan cosas paranormales y siento que hay alguien cuando duermo.